Y también salió el tema de la Ciudad de México, ¿no? De cómo la Ciudad de México se ha transformado también, que es una sede muy importante, más allá de lo que estábamos hablando nosotros fuera del tema de la Ciudad de México como un bastión muy importante electoralmente hablando, pues también es una ciudad hermosa, sí, es una ciudad con muchísimas cosas, pero también con muchos problemas, Sí. mi querido maestro. Y decíamos lo del agua, la situación, no solamente la escasez del agua, sino lo que está pasando ahora en la Benito Juárez con el tema del agua que está contaminada. En fin, yo no sé si el próximo jefe de gobierno o jefa de gobierno en este caso, pues se quiere aventar un trompo a la uña de este nivel, un tigre de esta naturaleza, ¿no? Mira, no creo que haya ninguna persona en su sano juicio que piense salvar por completo la ciudad. Eso es técnicamente imposible, pues no. Es una ciudad muy problemática, una ciudad inmensa, que es al mismo tiempo muchas ciudades. Es decir, tú caminas por San Jacinto en San Ángel y caminas en Polanco y son dos planetas diferentes. Sí, Y exacto. lo mismo da si caminas en Iztapalapa, en Tláhuac, en Azcapotzalco, en Gustavo Amadero o en Coyoacán. O sea, 15 cuántas ciudades hay pegadas aquí. Pero lo que sí es un hecho, y eso valdría la pena pensarlo un poco, es que nuestra ciudad está condenada a tener problemas desde su nacimiento. Desde que nació, la Ciudad de México tiene problemas. Vamos, no por casualidad José Emilio Pacheco decía que no existía la ciudad de los palacios, sino la ciudad de los batracios. Entonces, Sí. ¿qué es esa ciudad de los batracios? Y entremos, imagínense lo que te contaron en la primaria, Emilio. Pues venían los aztecas acá, guiados por sus sacerdotes, buscando desde quién sabe dónde el águila, el nopal, la culebrota. La transformación de las 12 tribus nahuatlacas para llegar aquí a la ciudad. Sí. La transformación de las tribus en una sede de poder. Pues mira, yo no sé, y lo digo con sinceridad, y no vale la pena poner en duda un mito. Lo que sí valdría la pena es hacernos una pregunta que no viene incluida en el mito. ¿Por qué se quedaron ahí? ¿En dónde? ¿En el Zócalo? En la Ciudad de México. En este islote. ¿Por qué se quedan ahí? Y si lo vemos con cierta tranquilidad, entenderíamos muy pronto que era al mismo tiempo el peor y el mejor lugar. Me explico. Ese islote, pequeñito, con un solo manantial, eso sí lo sabemos, y pobre, de agua, por supuesto. Ese lugar era fácil de defender. Digo, como todavía no habían estos ataques de barcos y todo, pues era un lugar fácil de defender, es una época de guerra y pues te viene muy bien. El único problema es que es un lugar que o le sobra o le falta agua. No creen que estoy cotorreando. Esta cosa de en medio que hay entre lo que sobra y lo que falta es real. Cuando empieza a crecer Tenochtitlan, empiezan los problemas del agua. Porque no hay. Y alguien me dirá, oye, Trueba, pues no seas mentiroso. Pues es un islote y alrededor hay lagos. Sino más que los lagos eran salobres. Y tomar agua salada no es bueno para la salud. Digo, Sí, lo claro, digo absolutamente en serio, no estoy cotorreando. O sea, no se puede. Entonces, había un servicio creado por los propios aztecas con unos cántaros grandes, tamaño tinaco, digamos, tinaco chico, y se los llevaban en canoa hasta Chapultepec. En Chapultepec había un manantial, llenaban los cantarotes y se los llevaban a Tenochtitlan. Bueno, lo que hoy era el Zócalo. Lo que hoy sería el Zócalo, un poco más o menos. Entonces, si te das cuenta, es una ciudad rodeada de agua y al mismo tiempo sedienta. Sedienta, sí. A ver, ¿cuánto era esa agua? ¿Cuánto abarcaba toda esa, como dice la canción, Guadalajara en un llano, México en una laguna? Ándale. ¿Cuánto abarcaba todo este asunto de ver agua? Es decir, estamos hablando, como dices, desde Tenochtitlán, que hoy es la Plaza Mayor, toda esta zona, hasta Chapultepec. Quiere decir que todo eso era agua. ¿Hasta dónde estamos llegando? Digamos que hasta Chapultepec era un tope. A Tacuba. Tacuba.
Era otro tope. Hacia la raza. Vamos para abajo para que me... Es que yo me lo sé de relojito. Ok, bueno, Perdón, o sea, no uno se se preocupe. aprende las cosas a veces como chamaco A ver, baboso. vamos. Entonces tienes Tacuba, Chapultepec, Tacubaya, Ajá. Iztapalapa, quizá antes de Iztapalapa, Mexicalcingo, donde hoy está la estación del metro Mexicalcingo, la de la línea 12, en Ermita y La Viga, y más o menos terminaba el lago. Luego te sigues hasta Xochimilco, rodeas y vas a dar hasta Texcoco, y para el norte es muy probable que llegara por ahí de Catepec. Eso, pues era un No, pues era un chorro de agua. Sí, ¿cómo? Pero el problema es que la bebías y te daba un Sí, chorrillo no era funcional y monumental, tampoco ¿no? había Sí, no era capacidad bueno. de filtrarla. Entonces, el primer problema era cómo tener agua. Incluso la gran obra que se construye en México Tenochtitlan para lograr que sobreviva la ciudad es un acueducto que iba de Tenochtitlan hasta Chapultepec. No alcanza el agua. Como no alcanza el agua, se les ocurre a los aztecas hacer otro acueducto. Dicen, pues ya hicimos uno, Pues hagamos otro. pues echémonos el otro. Y deciden tirar un acueducto hasta Coyoacán. Ahí también había manantiales. Digo, hoy nada más hay pavimento, pero había manantiales. Sí, claro. El único problema es que el día de la inauguración algo sale mal y se deslizó para abajo, man. Y se inundó la ciudad. O Es sea, decir, se mezcla la buena con la mala. con la mala y las calles de Tenochtitlan quedan cubiertas de agua. A tal grado que algunos dicen, oigan, ¿qué tal que cerramos el changarro y nos mudamos? Es quizá esa la primera vez que la Ciudad de México, en aquel entonces Tenochtitlan, se inundó de a de veras. De a de veras, de a de veras, de a de veras. Vamos, al grado que tardan... Aquí voy a decir una mentira, pero supongo que me la van a perdonar por falta de precisión, pero tardan un poquito más de un año. El poquito más de un año es la mentira en sacar el agua. Imagínate que tú tienes tu casa del primer piso y tu sala está hasta donde termina el lopsit de altura con agua. Pues sí, no se podía vivir. No se podía vivir. Y la podredumbre es una cosa asquerosa. Bueno, cuando llegan los españoles, se dan cuenta de lo mismo. Que la Ciudad de México tiene agua de más o tiene agua de menos. Pregunta técnica, ¿los aztecas eran limpios? Pues más o menos. O sea, eran higiénicamente hablando, sí tenían cuidado en eso. Sí, aunque no todos, digo, por supuesto, claro. todos los aztecas eran limpios. Es falso, pero había un cierto tipo de limpieza. Incluso una ciudad como era Tenochtitlan tenía la posibilidad de deshacerte muy rápido de todo lo marrano. Piensa en Tenochtitlan y era una ciudad con muy pocas calles. Lo que tenía era canales. Ajá. Es decir, era una ciudad acuática. Yo vivo, digamos, en Río Churubusco, un municipio libre. ¿Muy bien? Ajá. Yo me podía ir en canoa de mi casa hasta el Zócalo. Daba un canal. El canal de la Viga. Agarraba a Río Churubusco, tomaba el canal de la Viga, me agarraba luego para rumbo de Jamaica y ya subía para la calle que hoy es más o menos Correo Mayor. Por ahí venía estando el atracadero. Ok. Y sin cambiar de canal, o sea, esto te habla de la magnitud, era una ciudad francamente navegable. Y esta ciudad navegable empezó a tener problemas, por supuesto, también con los desechos humanos. Es decir, si comes, pues tiene que salir. Si bebes, pues también tiene que salir. Y como todas las ciudades, siempre hay un problema con los baños públicos. Y lo digo en serio. Hoy lo tenemos y lo tenían los aztecas. Y entonces, ¿qué hacía un azteca cuando ya le andaba exigiendo el cuerpo? Buscaba un puente. Y en muchos de los puentes, abajo, se amarraba una canoa. Y tú te alzabas la tilma, sacabas tus nalguitas por arriba del puente y dejabas caer el tamarindo. El chiste, lo que era respetuoso, es que tu excremento cayera en la canoa.
Y la canoa se iba llegando de excremento, y ya cuando estaba rebosadita, habían personas que se la llevaban. Que eran Ese los es responsables de eso. Los responsables de esta Qué limpieza. feo trabajo. Y tenía un uso ecológico sensacional. Una parte del excremento para curtir pieles y otra para hacer chinampas. Dice, bueno, gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en QTF. Dice, la sociedad Tenochca era muy limpia. La ciudad contaba con alumbrado. Los edificios públicos tenían antorchas en las esquinas, prendían cada noche hogueras en las plazas y la basura se quemaba en grandes fogatas. Y el fuego, al reflejarse en el lago, iluminaba la ciudad. Para la higiene corporal, los habitantes de Tenochtitlan usaban diversas plantas y raíces como actualmente se usan los jabones, ya que producían espuma al estar en contacto con el agua. Dos de ellas son el Copalxocotl y Xiaumauli. ¿Qué? Y el amoxtle. Eso. El amoxtle Bueno, ese no también, lo que conozco. es para te jabonas Ajá. con el amoxtle. Sí, había un cierto grado de limpieza. Ahora, ojo, no nos endiosemos, porque vamos. También eran No, gandallones. también habían algunos mugrosos. No. Sí, pues como en todo. o sea, Como en tampoco- todo. no, Pues así sí, que- no. Dijeron, que bueno, es que si resulta no que se bañaban. Puro los- Limantur. No, también habían mugrosones. Incluso hay un texto muy bonito sobre los mugrosos, los borrachos y los malvivientes de la Ciudad de México. Ajá. En la historia general de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que en ella él es una suerte de entrevistador a indígenas. Recién ha terminado la caída, ha caído Tenochtitlan, y le cuentan muchas cosas y le platican de los mugrosos de aquella época. Entonces dice, por ejemplo, que había cierto número de borrachos, como debe de ser. O sea, una ciudad sin borrachos, perdón, pues no es habría una que ciudad, cerrarla. Habría que cerrarla. Entonces estos borrachitos que había, era gente caída en desgracia. Era, pues como nuestros tigritos, como dicen en Sonora, nuestros teporochitos, y andaban desmelenados, dice él, con el manto sucio de excrementos y orines. Ok. Se quedaban a dormir en los llanos, en los lotes baldíos, y vivían de la limosna. Era gente que su familia repudiaba. Es decir, si alguien en tu familia, tu hermano, tu primo, tu tío, pues le gustaba levantar el codo con singular alegría, pues terminaban por echarlo de la casa. Y por supuesto, pues quedaba condenado a la miseria. También había mujeres que se emborrachaban. Y lo interesante es que en esa crónica de Fray Bernardino hay un pedacito que a mí siempre me ha llamado la atención. Lo que no les gustaba de los borrachos no era que estuvieran borrachos, sino que cuando la gente se emborracha, pierde la compostura. Fíjate qué interesante. O sea, no es porque estés hasta las trancas. pues Si sí, estuvieras hasta las trancas y te portaras como un caballero Como un inglés, gentleman, exacto, sí, no como pasa tú y nada. como yo, pues no habría problema. Pero el problema, lo sabemos bien, es que los borrachos pues son escandalosos, braveros, se pasan de coquetos, en fin, hacen una serie de desaguisados terribles. Además, los caballeros estamos en peligro de extinción. Eso es un hecho. Ahí está. Es un hecho. Cuídenos, somos especie en peligro de Pues extinción. somos una especie ya muy rara. Muy rara. Pero estos borrachitos sí eran de lo peor y por eso quedan segregados. ¿Por qué razón? Por algo casi obvio. Piensa en los aztecas, es una sociedad militar. O sea, grandes agricultores, pues no eran. No, Lo eran- suyo, eran- lo suyo, eran- lo suyo era eran, la guerra, exacto. la conquista, etcétera. Eran Entonces, bélicos. Bélicos. Entonces, en una sociedad guerrera, un borracho sobra. Tú no puedes tener soldados borrachos, man, que se pasen de braveros, porque pueden poner en riesgo a los demás. Tú no puedes tener soldados necios. Tienes que tener soldados que obedezcan a la primera y es aquí derecho y vámonos gritando. Un borracho tiende a la necedad. Digo, no conozco a todos, pero parece No, pero que es sí, una... es como una es como un característica, requisito. un requisito Sí, fundamental, sí. pues, ser necio, el ¿Y borracho. qué es lo primero que dice un borracho cuando está borracho? Hermano, No.
¿Qué? No estoy borracho. No estoy borracho. No estoy borracho. Claro, y luego, ¿y si es tu alumno? ¿Qué dice? No sé, ¿qué dice? Pues mis alumnos, cuando andaban hasta las chanclas, siempre decían lo mismo. Ando bien, yo manejo. No, Y el sí. lunes o el domingo nos enterábamos en la universidad de un deceso. Sale, qué horrible, qué horrible. O de un alumno que quedó hecho un garabato para toda su vida. Sí, Es eso es verdad. terrible. Esa sociedad era. Los que beben son privilegiados. Son los que van a morir. Un cuate que va a ser sacrificado tiene que beber. Y bebe pulque, pero no bebe pulque así como este que tú y yo nos echamos. Un trachicotón de ajo. No, ellos tomaban un pulque, el que curaban, por así decirlo, con hongos alucinantes o con peyote. Paso, mecha. No, pues si no, ¿cómo te dejas sacrificar? Sí, claro. O sea, ¿Cómo lo no. permites? ¿Cómo crees en todo eso? Sí, claro. Entonces, ese estado de trance permite que el rito funcione. Los que también beben con cierta regularidad son los viejos. Es decir, yo podría beber todos los días mi pulquín sin ningún problema. Pero esto que pasa con los aztecas no necesariamente sucede en otras culturas mesoamericanas. Allá en la tierra de David, en Oaxaca, tú volteas a ver Monte Albán y esa plaza grande que tiene era una plaza para hacer pachangas cívicas, para hacer pachangas religiosas, y ahí corría el alcohol, bueno, los derivados del pulque, y del aguamiel, y por supuesto corrían las drogas. Es decir, ahí estaban los abuelitos de David bailando en Monte Albán, echándose su pulmón, un jalón de grifa, honguitos, y cuánta cosa encontraras. No, pues sí está Es bien. decir, en todas las sociedades, no solo prehispánicas, sino en todas las sociedades, una cosa que siempre encontramos es la gente que se está poniendo hasta el gorro. A ti, a mí y a los que nos oyen. La realidad no nos gusta tanto. Por eso le encontramos evasiones. Pues sí, El claro. cafecito, el cigarrito, el chocolatito, la motita, y un largo etcétera, ¿no? Incluimos al alcohol. Porque tenemos que cambiar, vivir de otra manera, sentirnos felices. Incluso hay un poema azteca que esto lo dice bonito. Cuando le dan gracias a Mayahuel por haberles regalado el pulque. Y dice, gracias, porque por esta bebida el mundo será menos triste. ¡Guau! ¡Qué buena! Es muy bonito. Y algo de cierto hay. No quiero decir que por favor ahorita se las vayan a poner. No, aguántense a salir del trabajo. O sea, yo sé que ya es la 1 en Nueva York y es la hora del martini, pero aguántense Sí, un ratito, pues. No, y en Japón y en Vietnam ya nos podemos emborrachar. Ya, y no pasa nada. Pero esta idea del mundo triste a todos nos pega en algún momento. Hay un momento en que nos ponemos melancólicos, que nos da la tristeza. Escoge la variante que tú quieras. Y es el momento en que nos juntamos y nos servimos un traguito. Es el momento del cigarrito y el cafecito. Es el momento en que pensamos. Sí, claro. Que podemos reflexionar muchas Exacto. cosas. Y nos levantamos con el mismo problema, pero más contentos. Sí, no solucionamos nada, pero por lo menos ya pasamos un buen rato, Ya ¿no? pasamos un buen rato. Eso también sucede en las sociedades prehispánicas. No hay, no hay esta idea de la sobriedad absoluta, pues no. Y regresando al tema de lo de la ciudad que estaba pues en todo este asunto del agua, el otro día escuchaba una conversación en donde un especialista del agua, de la infraestructura de la Ciudad de México, y le platicaba yo esto, maestro, dijo, la peor estupidez que llegaron a hacer en la Ciudad de México fue tapar a los ríos. O sea, es como tapar el río Sena, es como tapar otros ríos en Europa, por ejemplo, tan famosos. Y aquí en México, lo que era el río de la Piedad, el río Consulado, todos estos ríos terminaron tapados. Creo que fue un asunto o cubiertos, ¿no? Entonces, dice, fue uno de los grandes errores de la planificación y la estructura de la Ciudad de México, del Distrito Federal en aquellos años, ¿no? Habría que pensar esa idea con un poquito de calma. Mira, yo nada más te voy a poner un ejemplo.
La Virgen de Guadalupe, tú dirás que tiene que ver la Virgen de Guadalupe con la infraestructura hidráulica de la ciudad. Exactamente, ¿qué Pero tiene que espérate, ver? ahorita vas a ver que sí tiene que ver. La Virgen de Guadalupe se volvió famosa porque era buena para llevarse las aguas. Cada vez que la ciudad se inundaba, traían a la Virgen de Guadalupe y las aguas se iban. Y en una ciudad que se inundaba de a de veras, con cierta regularidad, hasta la época de don Porfirio, pues la Virgen tenía mucho jalón, pero si estaba muy seca la ciudad, traía la de los remedios. Y esa era buena para llover. Como esta ciudad estaba todo el tiempo a punto de inundarse, desde la época colonial hasta los años 50, 60, el problema no era meter agua, era sacarla. Y sacaron los lagos, entubaron los ríos, y lo que parecía el remedio absoluto se convirtió en la tragedia. Gracias, maestro. No se